un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Qué bello. Pues amados, ¿qué puedo decir sino lo que siempre digo al comienzo de la administración? Primeramente es expresarles en el amor del Señor, ese amor que Él me ha concedido, porque de tal manera amó Dios al mundo, para de esa forma amarle a Él, porque sin amor no podemos amar. Y ese amor primeramente es para aquel que nos amó, pero también para tu prójimo como a ti mismo. De ahí, de ese mismo amor, no el humano, que es un sentimiento, una emoción. El verdadero amor nada tiene que ver con eso. A veces lo he dicho quizás porque la gallegada se me sale, y es te quiero, pero después te aporro, te aprieta. Entonces, no, gracias, no me quieras. Sí, es bueno recordar eso, porque el verdadero amor es el único, aquel que no cambia. Qué bueno poder vivir en esa paz, en esa tranquilidad de decir, Señor, poco importa de la temperatura, de cómo esté el cielo, que esto y lo otro, cómo me siento, me deje de sentir. Señor, tú eres el mismo. Y de esa forma, tenernos aquí, el tenernos aquí, hasta aquel momento cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Déjese de bautistas aquí, pastor. Amén. Esta es una oportunidad también para saludarles de parte de la congregación allá en Miami. Ellos siempre hacen expresivo su amor y saludo para todos. Y, ¿qué puedo decir? Aquellos que ya han estado allá anteriormente los conocen y saben el amor que les tienen a todos. Amén, amén. Pues sabiendo que el tiempo avanza y apremia, yo quiero que me acompañen aquí al Evangelio de Mateo, si son tan amables, por favor. Evangelio de Mateo. Hay cosas que el Señor ha hecho vida. La palabra se hace vida. Pero en esa palabra hay ciertas cosas que el Señor por alguna razón lo hace a uno ver la necesidad de ellas. Una cosa es que haya conocimiento, revelación de ello. Amén. Pero ¿y qué de la realización de eso que Él le muestra a uno? Porque la vida espiritual no es un conocer analítico, es una vivencia. Y toda basada en el verbo de Dios, que es la palabra viva y eficaz. Entre las cosas que el Señor me ha mostrado y que gran necesidad hay de ello. Y si ustedes que han estado aquí en alguna ocasión que he tenido el honor de ministrar la palabra, saben que no me dedico, porque el Señor no me ha permitido eso, de usar la palabra para criticar, para subestimar, para esto y lo otro. La palabra de Dios no es para eso, es para vivir y para edificar. Pero bien, ¿cómo podría yo hacerlo? A menos que Él me lo haya mostrado. De lo contrario, común y corriente. Pero bien, aquí en Mateo, si podemos venir aquí al Mateo en el capítulo 16, versículo 13.
Esta palabra, insisto, para mí es algo tan necesario que poco importa las veces que lo hayamos leído, poco importa las veces que lo hayamos oído, pero aquí es donde debemos de vernos como pueblo de Dios en esto. Capítulo 16, aquí en el versículo 13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿conocen ustedes al Señor? ¿Han oído eso anteriormente? ¿Conoce usted al Señor? Algo que un creyente le pregunta a una persona. Diga, ¿conoce usted al Señor? Pero bien. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y vosotros, que esto es lo impactante de todo, pero a sus discípulos supuestamente creyentes, si se hablara de Judas, ya sería otra cosa, pero en general les dice: ¿quién dicen los hombres que es? Y vosotros. Ahora dejen a la opinión pública. ¿Qué tal de ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen ustedes del Hijo del Hombre? Y aquí, ¿vosotros quién decís que yo soy? Verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no lo dijiste de ti mismo, porque les preguntó a ellos. Una pregunta en general, a ver, ¿quién responde? Y con lo mismo el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Lo que has dicho no proviene de ti, al igual que los demás no han dicho nada. Pero tú has dicho. ¿Pero por qué lo dijiste? Porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La pregunta aquí en el versículo 18 que hago es, hablando con Simón Pedro, te digo a ti, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaría diciendo a Pedro: tú has de ser esa roca. Pedro, la roca. ¿Sobre quién voy a edificar mi iglesia? O le estaría diciendo: sobre esa revelación que has tenido, edificaré yo mi iglesia. ¿Quién es la revelación? ¿Pedro o la roca? Pedro fue a quien le fue revelado, y lo que se le reveló fue el fundamento de la iglesia. ¿Sobre quién habría Cristo de edificar su iglesia? Y de ahí, dos cosas. Fundamento. ¿Cuán importante es esta palabra fundamento? Porque recordarán aquello que está escrito. Si fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueren destruidos, si las bases fueran destruidas, los cimientos, ¿qué habrá de hacer el justo? Una de las cosas que se le enseña a los niños, pero ya según van creciendo, es acerca de aquello que se llama principios. Pero bien, ya hoy en día no es tan popular y se queda ahí. Principios. Y de esa manera van creciendo, y bueno, podrán haber circunstancias de aquí, que por allá, pero esos principios quedan ahí porque han sido enseñados, si le quiere llamar culturalmente, pero hoy en día, hablando de cultura, principios y demás, pero ya, hay que continuar. Sobre esta roca, no sobre ti, sobre la revelación que has tenido,
yo edificaré. ¿Cuál? ¿Mi iglesia allá en Miami? Una cosa es aquel que puede decir mi iglesia, cada cual con lo suyo, pero otra cosa es cuando Cristo dijo mi iglesia. Esa iglesia de Él tiene fundamento, y ese fundamento no es otro que Él mismo. Él es el fundamento de su iglesia. Él no es el fundamento de la iglesia de fulano, de este, del otro, del pastor tal, de la denominación tal, nada. Cada cual con lo suyo. En este caso, Cristo con su iglesia. Y Él dijo que la habría de edificar, Él la habría de edificar sobre sí mismo. Que el fundamento habría de ser Él. Ahora consideremos de ahí. Hablar de la iglesia es hablar de uno mismo, porque si formamos parte de su iglesia, la iglesia es su cuerpo, y si formamos parte de su cuerpo como creyentes, como hijos de Dios, habiendo nacido de lo que Él nació, no de José, del Espíritu que hizo sombra sobre María, si hemos nacido también del Espíritu, formamos parte de aquel de quien es la iglesia. Para algunos quizás esto que estoy diciendo suene muy elemental, que ya lo han oído por aquí y por allá. Interesantemente, habiendo nacido del Espíritu por gracia de Dios, habiendo ministrado la palabra, todo ello, pero cuán refrescante es para mí esta palabra, aunque la he ministrado. Pero esto para mí es cuestión de ver lo que el Señor quiere que yo permanezca en ello. No darlo por hecho, sino realmente afianzarme en ello. Señor, que fuera de esto no hay otra cosa. No hay tal cosa como iglesia sin aquel que dijo: yo soy la roca. No hay iglesia, en el caso de cuerpo, ya no un edificio. No hay iglesia a modo de edificio si no hay primeramente un fundamento, la base. Antes de ir con las paredes para arriba, etcétera, el techo mucho menos. Lo primero de todo son los cimientos, la base. Y de ahí, ¿quién dicen que soy yo? Y vosotros. Para entonces, una vez que Pedro responde, el Señor decirle: no lo has dicho de ti mismo, mi Padre te lo reveló. Porque ¿quién conoce al Hijo sino el Padre? Y de ahí, bien. Como iglesia, su cuerpo, como iglesia, lo primero que Él quiere que nosotros tomemos en cuenta es que esa iglesia es una familia. Una familia. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio no un cimiento, no dio una base, dio a su Hijo. Y ese Hijo es la simiente de Dios para que por medio de ella podamos nacer. La iglesia sin Cristo es una iglesia sin vida. Podrá tener nombre, podrá tener una jerarquía, una denominación, todo ello. Pero sin Cristo no es iglesia viva. Y de ahí podrá haber muchas cosas que se dicen y se hacen y sin mayor explicación, más bien crítica, acerca de ella. ¿Por qué no podemos criticar o decir? Porque ¿qué sería de mí si no hubiera sido por el Señor? ¿Qué hacer entonces por el resto? Orar y ver cómo al Señor le plazca usarnos, no solamente en el mundo, para que esas almas vengan a Cristo, sino también por aquellos que
se dicen ser cristianos, de lo cual yo también decía, porque así me criaron. Pero realmente no dejarnos engañar por las apariencias. Ya. Esta iglesia, que es la iglesia del Señor, que dijo, yo la edificaré, yo la edificaré. Lo primero de todo es reconocer, como decía, que es una familia. Nacer de nuevo. Antes de pensar en un edificio, pensar en una familia. Cuando cantamos te amo mi hermano, ¿será eso solamente una composición musical? ¿O en verdad podemos ver que somos hijos del mismo Padre? Mi hermano, mi hermana y todo ello. Bien, en el Evangelio de Juan, vamos a dirigirnos por favor. La iglesia, yo edificaré mi iglesia. Decía que por favor aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Conocido el pasaje como otros también que habremos de estar leyendo. Aquí en el versículo 12, por favor. Verso 11 primeramente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Las ramas naturales. El pueblo hebreo. Bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho. Les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Vamos a decir, hijo. ¿Cómo una mujer estéril puede, en otras palabras, concebir? Hablando en esos términos. La humanidad en general, ese género, podrá tener religión, la familia humana, todo eso, pero sin esa simiente divina no puede jamás concebir, para entonces poder saber que somos hijos de Dios. Aquí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios, ¿dónde está entonces? ¿Qué parte tiene uno con ella? Ninguna. La voluntad, los nacidos de nuevo que forman parte de la iglesia, son aquellos nacidos de la voluntad de Dios. Ejemplo, ¿cómo poder creer? Porque eso lo dicen los que creen en su nombre. Pero ¿cómo poder creer sin el Evangelio, la palabra de Dios? Si no se oye el Evangelio, no podemos creer, porque es creer. A todos los que creen, les dio potestad. ¿Creen qué? Que Cristo es el Hijo de Dios. Para ellos es el Evangelio, la predicación del Evangelio. En el Evangelio se expone el amor de Dios en Cristo Jesús, para entonces creer. Y de ahí, claro, no hay fe, no puede haber fe en Dios, creer lo que Dios ha hecho por el ser humano, dando a su Hijo, sin antes haber arrepentimiento. Una vez que oímos el Evangelio, eso nos expone a nosotros para que nos veamos tales como somos, en el mundo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para de ahí, sálvame, Señor. Pero bien, en Primera de Pedro, pudiéramos ir también allí, hablando acerca de la familia. Esa familia. La iglesia es una familia. Decía que aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2,
Dice aquí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. La familia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí. Pregunta, ¿es o no es? Sí, no da por hecho. ¿Es o no es? Si es, que habéis ¿qué? Gustado de la benignidad del Señor. La etapa para poder ser familia de Dios hay que nacer. Y si se ha nacido es de simiente incorruptible. ¿Qué es esa simiente incorruptible? Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado la simiente incorruptible a su Hijo unigénito. Para que entonces, al creer en Él, al recibirle a Él en esta tierra llamada hombre, este género humano perdido, esta tierra donde todo está al revés, ahí en ese estado le podamos decir: Señor, perdóname, Señor, te recibo a ti como mi Salvador personal. Y esa simiente santa, al caer, al venir a nosotros, nos permite nacer de nuevo. No es la tierra, es aquel que produce vida. Aquí, donde estamos, una vez que así ha sido, de esa forma, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados. Aquí voy a decirles que continúen ustedes leyendo, pero para abreviar tiempo, rápidamente. Aquí en el capítulo 1, donde mismo estamos, pero en el capítulo 1, por favor. Aquí en el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado, capítulo 1, verso 18, bien rápido, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis. No podemos creer sin Cristo. Él es el medio para poder creer en Dios. ¿Cuánto quisiera poder? Porque dice, aún los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Pero lo que aquí presenta es creer para salvación, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Me estoy extendiendo. Verso 24. 22, perdón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí, esa palabra ya. Nacer de nuevo. Siendo renacidos, no de mamá y papá. ¿Cómo se puede ser creyente? Lo que es nacido de carne y sangre, eso es. Mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siendo renacido, ¿de qué? No del incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra, el verbo de Dios que es Cristo. Por la palabra de Dios que vive. Esa palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra no pasará.
sino, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, si ella permanece para siempre, aquellos que nacemos de esa, somos de la misma naturaleza que esa palabra, y es para siempre. Vida eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. De ahí proviene la familia de Dios, los hijos de Dios. De ahí proviene. Sin la palabra de Dios, dicho por el Señor, id y predicad el Evangelio. No dijo id e invitad gente a la iglesia. ¿Entendéis? La iglesia nos salva, las doctrinas nos salvan, la canturría, los himnos o las alabanzas nos salvan. Es la palabra la que salva. Por eso es que dijo id, no dijo invitad. Id y predicad el Evangelio. El que creyere será salvo, más el que no. Ahora hay un requisito para creer. Arrepentíos y creed el Evangelio. La puerta está cerrada para la fe a menos que haya arrepentimiento. ¿Y quién es quien produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Él es aquel que causa convicción al oír la palabra, para entonces mostrarnos nuestra condición y con la misma decir, pero aquí está la respuesta. Cristo. Y por medio de Él, que es el Evangelio hecho carne, Cristo, al recibirle a Él, ahí es cuando somos nuevas criaturas. Dicho eso, se nace, amén. Lo segundo que quiero dejar con ustedes, lo segundo. Primero, la familia, aquellos que somos nacidos de nuevo. Pero con la misma también se nos dice aquí, niños, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, no es venir a la iglesia, no es cantar, no es predicar, es la leche espiritual. ¿Por qué espiritual? No la Nestlé, etcétera. Aquí, ya. No aquella de una vaca lechera. La leche espiritual. ¿Por qué espiritual? ¿Por qué no puede ser nada natural? Eso no produce espiritualidad, no produce crecimiento. Lo espiritual para lo espiritual. Se ha nacido de nuevo, entonces se necesita nutrición espiritual. La leche espiritual no adulterada. Esa palabra no adulterada, un poquito de levadura la echa a perder. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué? La necesidad para, como está escrito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Todo esto es básico, primeramente para la vida de uno, y segundo, para aquello que tiene que ver cuando al Señor le plazca llamar al que sea, que nos ha llamado a todos, pero llamarnos para servirle. Según lo que hemos recibido, así es lo que habremos de dar. Si no se ha recibido, entonces, ¿qué será? Será, whatever, el cántico. Lo segundo es su cuerpo. Aquí, ese cuerpo, ¿qué clase de cuerpo es? Vamos a dirigirnos, por favor, a la epístola a los Efesios. Efesios en el capítulo 2. A ver si podemos avanzar. Bien. Efesios capítulo 2, versículo 13. 13, por favor.
¿Estamos? Bien. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre, redención. Redención, aquel sobre el cual el Padre cargó sobre él el pecado de toda redención. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles? Ramas naturales y ramas silvestres. ¿Qué? Judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, porque Cristo no está dividido. Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear. Cuando se habla del cuerpo, aquí viene la iglesia verdadera, la única. Crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántas iglesias hay? Una sola. ¿Cuál es ella? Su cuerpo. Ya. Su cuerpo. ¿Y qué de ello? Aquí, más adelante. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y primeramente Él dijo que a la mujer samaritana, no, sino soy enviado a las ovejas, ¿cuál? Perdidas, aquello que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero ¿cuál de los dos? A Judá. Porque esa mujer formaba parte de Samaria, y Samaria era parte de aquellas tribus que se habían apartado. Y aquí hay mucho que elaborar en eso. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué la necesidad al hablar del cuerpo? En segundo lugar, es necesario hablar de que Cristo no está dividido, que la iglesia no está dividida, la iglesia es su cuerpo. Cuando alguien dice, no, porque en mi iglesia, que esto y lo otro, estaremos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, aun cuando bien pudiéramos ser creyentes nacidos de nuevo. ¿Pero qué? Sí, la nación de Israel fue dividida, conociendo al verdadero Dios, y fue dividida. ¿Qué hay de la iglesia proveniente de lo que tiene que ver con el humanismo? Me refiero yo, gentiles, donde no ha habido conocimiento de la palabra, ni mucho menos. Sin el conocimiento de la palabra se recibe a Cristo, se nace de nuevo, pero ¿y qué? Expuestos a que ahora oigamos esto y después oigamos esto otro y por aquí y por allá. Cristo no está dividido. Su cuerpo no está dividido. ¿Por qué? Porque Cristo es uno y Él vino a ser solamente una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. Lo demás, y todo esto es como para considerarlo, como le dijo Pablo, considera lo que te digo y el Señor te dé sabiduría, te dé entendimiento en todo. Aquí voy a... En Gálatas, ya que estamos ahí al lado, retrocedan por un momento. La epístola a los Gálatas en el capítulo 13. Gálatas capítulo 3, aquí en el versículo 26. Hablando del cuerpo, la iglesia con I mayúscula, el cuerpo de Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? ¿En agua? ¿Fue usted ya bautizado? Una cosa es el bautismo de arrepentimiento, habiendo recibido a Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no fuere bautizado será condenado.
¿Cuántos dicen amén? Están sobre terreno firme, qué bueno. ¿Cómo le voy a decir yo amén a esa herejía? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. El bautismo no salva. El que salva es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero después, a consecuencia de haber creído, el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Para sepultar. El bautismo en agua es para sepultar simbólicamente aquello que fue el hombre muerto, el hombre viejo, sepultar. Pero el bautismo no salva. Entonces, ¿qué? Aquí continuamos en este versículo. Porque todos los que habéis sido bautizados, no en agua, ya creyentes genuinos, bautizados en agua, pero aquí habla de otro bautismo en Cristo. Una cosa es en agua y otra cosa es en Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, cuando uno es bautizado en agua, sale empapado. ¿Entiende la palabra empapado? ¿Sí? Chorreando, decimos agua. Pero aquí el bautismo no es en agua, bautizados en Cristo. Para entonces, ¿qué? Al ser bautizados en Cristo, de Cristo estáis saturados, de Cristo estáis revestidos. Se hace muchas veces énfasis acerca del bautismo, porque en algunas congregaciones hasta marcan cuántos han sido bautizados. Pero, ya, déjelo ahí. Sí. Ajá. Bien. Bautizados en Cristo, revestidos. Ahora, ya no hay, una vez que hemos recibido a Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, no en agua, en Cristo, ya no hay judío ni gentil, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Aquí entre nosotros, sí. Están los diáconos o los que están colaborando allí a la puerta, entra una dama creyente y se le dice: venga por aquí por favor, hermano, tome asiento, cierto lado de la llega un hombre, perdón la gallegada, y mire, tome asiento de este lado. ¿Me doy a entender? Quizás bien. Aquí y acá. Pero si viene alguien de cierto, pase usted adelante, por favor. Por lo menos allá en Miami es así. ¿Captan eso, no? Esto no es prédica. Yo considero esto instrucción, capacitación. Esto es para el creyente. Si fuera prédica no sería de esta manera. Esto es hablarle al pueblo de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Para entonces, ¿qué? A través de la leche espiritual, que el Señor comienza a producir desarrollo espiritual, el cual no es otro que Cristo en nosotros. Esa última parte. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué? Y todo lo que pudiéramos ahí leer. Voy a limitarme ahí. En Cristo no hay varón ni mujer, judío. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? Judío ni gentil, que esto y lo otro. Si nos vemos humanamente, biológicamente, es claro que sí. Las damas, los caballeros hablando en esos términos, los niños, los adultos, bla, bla, todo eso. Pero cuando se habla del cuerpo de Cristo, es totalmente espiritual. ¿Y entonces qué? Al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, y según lo que es cada uno. Pero esa condescendencia es por causa de lo externo.
pero en cuanto a lo espiritual, separando lo precioso de lo vil. Para ello hace falta discernimiento, hace falta madurez espiritual. Un niño literalmente no entiende, no alcanza lo que muchas veces a lo que su padre le está diciendo, su madre le está diciendo, no alcanza a entender eso. Y eso es del género humano. Cuando le dice el padre, espérate a que crezcas, me vas a entender. Eso es lo humano, pero aquí se está hablando de lo espiritual y la necesidad que hay después de haber nacido de nuevo del crecimiento espiritual. Palabra que decirme, voy aquí, es más, rápidamente aquí, Primera de Corintios capítulo 12. Sí, capítulo 12. Bien. Versículo 12, por favor. Cuerpo, la iglesia, cuerpo. Bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos, revestimiento. Ya. Verso 12, capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno, aquí está hablando en términos biológicos, humanos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, usa lo natural para ilustrar lo que es espiritual. Ese es el versículo 12, para eso es, para ilustrar. ¿Ya? Como el Señor habló lo espiritual, pero usando parábolas. Bien, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados. ¿Recuerdan? Bautismo en Cristo. Una cosa es bautismo en agua, otra cosa es bautismo en Cristo. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por el Espíritu fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Para entonces qué? Habiendo sido bautizados por el Espíritu, no por el pastor, por el Espíritu, aquí es donde viene el resultado. Verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Imagínense si todo en la iglesia fuera el pastor. Perdón, hermano. No hay diferencia entre uno y otro. El cuerpo es el cuerpo. Que una aguja, un alfiler, cualquier cosa, uno así, de pronto, así chiquitito, una aguja, y de pronto ¡pum!, todo el cuerpo se contrae. Y ahí va la tensión de la otra mano y el cuerpo. El cuerpo es uno. La iglesia es una. Y esa iglesia no es la de uno, esa es la iglesia de Cristo, su cuerpo, su cuerpo. ¿Ya? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, verso 13, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solamente el pastor, o los diáconos, el cuerpo no es solamente un miembro, no es solo un miembro, sino muchos. Y aquí viene acepción, aquí viene complejos, aquí viene discriminación, todo eso. Si dijera el pie, porque no soy ¿qué? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será. No, yo no soy el pastor. O no esto, o no esto otro. Aún en clases sociales, económicas, culturales, lo que sea, cuando humanamente nos comparamos y hay un asiento ahí, yo vengo y no, yo no me siento, debo sentarme al lado de esa persona. ¿Por qué no soy?
Perdón, una cosa es lo que seamos de la puerta afuera, pero como iglesia, cuerpo de Cristo, ahí no hay. Ahí no hay excepción. Aquí, ya. Dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo, verso 17, yo quisiera que ustedes a modo de tarea, pero hermano, estamos en el seminario bíblico, ¿dónde estamos? Pero que ustedes, pidiéndole al Señor para avanzar, Señor, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto cuando se habla de la iglesia? Pregunta, ¿qué tiempo lleva uno de convertido, genuinamente nacido de nuevo? ¿Qué tiempo lleva? ¿Alguna vez se nos ha mostrado lo que es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia no es un estilo religioso, no es el edificio en la esquina, no es quien está detrás del púlpito, etc. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuán numerosa tiene que ser donde hay 2 o 3 congregados? En su nombre. Nombre es naturaleza. Naturaleza. En su nombre, en su naturaleza, porque hemos nacido de nuevo, por eso que podemos congregarnos en su naturaleza. Ahí está Él, ahí está Cristo, en medio de ellos. ¿Qué de lo demás? Diplomacia o hipocresía, no sé, pero cuando oiga que esto otro, sí, y cuando diga el pastor, ¿y cuántos dicen amén? Y usted, no le he oído otra vez. Y como que los demás están gritando amén, usted solamente hace el gesto, pero no dice amén a eso. Ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, no denominacional, no el estilo, el cuerpo de Cristo. Aquí quisiera venir, por lo menos, ya que estamos ahí, en ese versículo 27, y pudieran otra vez a modo de tarea leerlo todo el capítulo. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno. Uno no tiene que mirar a la derecha o a la izquierda, adelante o al frente, para compararse unos con otros y decir, si yo pudiera ser como él o esto o otro. Porque no es ni él ni ella, es Cristo en nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que ayudan, sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos. Y para no dejarlo fuera, dejando el 30, el 31, procurarlos. No solamente estudien la Biblia, procurar. Alguna vez una cosa es buscar algo, otra cosa es procurarlo. Procurarlo. Procurad pues los dones mejores. Pero esta es la introducción al capítulo 13. ¿Cuál es la característica de la iglesia? Somos la iglesia por el resultado del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que por eso es que somos ahora miembros de su cuerpo, hemos nacido de nuevo. ¿Y qué? Entonces de miembros para con miembros, no humanamente, hombro con hombro, miembros con miembros, la iglesia, su cuerpo. Lo que ha de reinar, predominar ahí es el amor. No para cantarlo italianamente, el amor, el amor, el amor, nació de Dios. Nada de cánticos de amor, y ese amor es Dios, Dios es amor en nosotros. A partir de ahí, el amor, Dios, nacidos de voluntad de Dios por amor, que nos hizo nacer de nuevo, para partir de ahí, unos con otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Basado en una cosa, en que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí es como Cristo nos amó y se dio por nosotros, así también vosotros amaos los unos a los otros. Voy a dejar unas cosas ahí y dirigirme a esto último, que lo voy a decir también en breve. Aquí, por favor, tocante a
una base de operaciones. La iglesia es una base, un punto de partida. Ahí está lo que es la composición de cada miembro de la iglesia. Pero la iglesia, insisto, no es el edificio, no es el día de la semana, la hora. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es una base. La iglesia es una base de operaciones. En 2 de Corintios, ¿estamos en primera? Avancemos aquí, 2 de Corintios, en el capítulo 5. Capítulo 5. Ya. ¿Recuerdan el amor? Que ya era la introducción al capítulo 13, pero vengamos aquí. Capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, y aquí está, allá tú con tu vida, déjame con la mía. ¿Qué dijo? Quizás aquí en México no se use eso. Allá tú con tu vida, déjame con la mía. Esa vida no es diferente a la que hay en usted como creyente, es la misma vida. Aquí no hay lugar para tú con tus cosas y yo con las mías. Como cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora. Que si Cristo murió por todos, verso 14, la parte A, la parte B, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Mucho gusto, mi nombre es. Sus huellas, por favor, aquí. Su identidad. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos, la medallita, la estampita, aquellos que recuerden cosas así. Aún los evangelios, Él vino en forma de hombre, pero ese no es el Cristo, ¿verdad? Él se hizo hombre. Y cuando leemos los evangelios, estamos hablando de el verbo hecho carne, pero Dios no es hombre. Ahora lo que hace falta es que haya revelación por el Espíritu para conocer quién es el verdadero Cristo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya lo conocemos así. Verso 17. ¿Cómo no conocerle a Él en la carne, sino conocerle tal como Él es? ¿Cómo se hace eso? Conocerle a Él tal como es. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas no son hechas nuevas sin antes que seamos producto de una nueva creación. Y esa nueva creación son aquellos que no son criados por carne y sangre, sino criados en Cristo Jesús. Él es la nueva creación, en Él somos. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, y aquí me voy a detener en eso, embajadores. ¿Ha considerado alguna vez lo que es una embajada y lo que hay en ella, embajador? Esa porción de esa localidad en esa nación forma parte de la nación que está siendo representada bajo esa bandera. Y los que allí forman parte de, especialmente el embajador, él es la representación de esa nación, del gobierno de esa nación del cual él viene, la cual se le ha encomendado a él para asuntos internacionales. Esto es una forma muy sencilla de decirlo. Somos embajadores. No hay ni hombre ni mujer, nada. Ahora es Cristo en nosotros. Y como Cristo vino a este mundo, ¿qué dijo Él?
Yo no soy de este mundo. Entonces, ¿qué era? Era un embajador. Porque a los suyos vino, los suyos no le reconocieron. Entonces, ¿qué? Una vez que le recibimos a Él como nuestro Salvador personal, que hemos nacido de nuevo, Él está formándose en nosotros, pero aquí viene la tarea que era de Cristo aquí y la tarea que Él nos ha encomendado a nosotros. Embajadores. Embajadores. Aquí hay una base. La iglesia es una base de operaciones, no solamente para el pastor. Ya estoy sobre la hora. No solamente para el pastor, sino para todos aquellos que forman parte de esa nación, de ese cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, una familia, porque si no se es parte de la familia, para ello hay que nacer. Si no se es parte de esa familia, no se puede para ello nacer de nuevo. Como formando parte de esa familia, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 3, este es el más pequeño. Muy bien, pero todos forman parte de la familia. Al más pequeño se le da una cierta atención y según van creciendo, ya se le encomienda ciertas labores. Operaciones. No, hijo, tú te encargas de esto. Mire, hijita, ocúpate de esto otro. Operaciones. Y todo a ello, ¿por qué? Porque la iglesia es una base de operaciones. Ahí, como cuerpo que somos, no es solamente para algunos. No allá tú, yo vengo aquí de visita. No allá tú, yo no conozco mucho de eso. ¿Por qué no conoceremos? ¿Será porque todavía estamos en pañales espirituales? Cuando debierais ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os dé la leche espiritual no adulterada. No sé si entendieron esa última parte y ahí no quiero añadirle más. Pero ya para concluir, voy a venir ya, dejo ahí, estamos sobre la hora. Quiero concluir de esta manera, si me acompañan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Eso de do, ¿qué es, hermano? No es do, re, mi, fa, sol. Es que digo 2 porque si digo 2, pues algunos piensan que estoy diciendo 12. ¿Ya? Bien. Evangelio de Juan, capítulo 2, rápidamente aquí. Si esto puede ser recibido en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Destruid. ¿Para qué vino Él? Para edificar. Edificar. Él no vino aquí en forma destructiva. De tal manera amó Dios al mundo que lo ha dado para dar vida. Dar vida es, ¿verdad?, positivo. Pero cuando hay cosas, en este caso el arrepentimiento, cada uno, arrepentíos para que pueda haber vida. Arrepentíos. Una vez, ya, cada uno nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón, lavado con su sangre, le hemos recibido a Él, nacidos de nuevo. Pero ahora, como iglesia, como cuerpo del Señor, ¿qué quiere hacer el Señor? Lo último que hemos estado tratando. Como familia, como cuerpo, como base de operaciones, conclusión. La necesidad de que seamos edificio. Él no viene sino por una iglesia ya madura, edificada. Y aquí está el inconveniente. La objeción para poder crecer, para poder ser para lo que Él nos ha llamado a ser, esa iglesia, ese cuerpo, la objeción a todo ello, el impedimento, es esto. Estaba leyendo ahí, vamos a tomar un poquito más en contexto, verso 13. Para tomarlo más en contexto y ahí terminamos.
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Qué bonita eres, calles de oro, Madre de Cristo. ¿Alguna vez han estado en Jerusalén? No lo sé. Yo he estado allá, más de una vez. Y qué experiencia esa. Pero bien. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas que allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, lo pueden ir a hacer en otro lugar, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de... ¿Ya? Aquí no hay mucho que añadir. ¿Qué? Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. ¿Por qué él hizo eso? El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, y aquí en esto ya, la iglesia, su obra, que nazcamos de nuevo, que seamos su cuerpo, que seamos una base de operaciones, no distracción, no reposo, operaciones, actuación. ¿Qué clase de actuación, de operación es esa? ¿Qué es lo que él espera que ha de haber en su iglesia? No reposo así, no. Operaciones, actuaciones. Pero ¿qué clase? Aquí vemos que eso que ellos le llamaban la iglesia, a su manera, el templo. Pero como el Señor allí, y eso fue con las ramas naturales. Pregunto, ¿cómo sería en el caso de que viniera donde están las ramas silvestres, llamados gentiles, pero ya, supuestamente nacidos de nuevo? Se habla de la iglesia. Si eso fue con las ramas naturales, preguntémonos, ¿por qué estas cosas les acontecieron a ellos? Para amonestarnos a nosotros. Si todo eso tiene sentido, no lo sé. Pero ya, conclusión. Destruid este templo. Verso 18, otra vez. Y los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días. Y aquí está el contraste. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él les hablaba de su iglesia. No dice eso ahí, hermano. No lo dice, pero la implicación es esa. Su templo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? En 3 días. ¿Por qué en 3 días? Porque esa fue su resurrección, muerto y al 3er día. Nosotros ahora, la vida que vivimos es la vida de Cristo, de aquel que murió por nosotros, para también ahora resucitar por nosotros, para que vivamos su vida. Amada iglesia, amados hermanos, ante todo esto, Él está edificando su iglesia. Termina la administración de la palabra y con la misma nos disponemos, ¿verdad?, para entonar una alabanza. Alabanzas como de aquellos, yo me rindo a Él. Si alguien lo cantó alguna vez allá en el siglo XVII. Cosas así. No es la época y no es el ritmo. ¿Qué pues cantaré? Con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Que la palabra como esta ha sido ministrada y con la misma
La pregunta es, ¿y qué al respecto? ¿Cómo es que puede uno poder estar seguro que está armonizando con lo que el Señor está haciendo? Si nacemos de nuevo. Segundo, si hay desarrollo espiritual. Y tercero, para el propósito con que Él nos ha salvado y ahora es Él en nosotros, no nosotros mismos. Toma mi vida, Señor, forma mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, con tu poder. Toma mi vida, Señor, forma mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, con tu poder. Sí, tómala, Señor, fórmala, Señor, y úsala, Señor, con tu poder. Sí, tómala, Señor, fórmala, Señor, y úsala, Señor, con tu poder. Quizás es la primera vez que lo oye, no sé, yo pensaba. Aquí no estoy cantando en especial ni nada de eso. Mensaje a través de todo esto. El mensaje que el Señor tiene para el mundo, aquellos que aún no han recibido a Cristo. Él tiene propósito. Pero una vez que recibimos el mensaje del Evangelio, donde Él se dio por nosotros, a partir de ahí, como dice, olvida el punto suspensivo. Olvida el otra manera es, a mí que me importa eso, como que ya pasó, hemos nacido de nuevo. A partir de ahí esa vida nueva, ¿para qué? Yo me rindo a Él, es una. Este es, toma mi vida. Una es de más tiempo atrás, esta es más contemporánea. Pero en el fondo, que pues cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Lo demás es canturría. Lo demás es emocionalismo, es que a mí me gusta por aquí y por allá. Cuando ha habido genuina convicción dada por el Espíritu Santo, para ahora decir, Señor, amén. Señor, amén. Eso es para lo que tú has venido a este mundo y eso es lo que yo quiero. Toma mi vida, Señor, usa mi vida. Antes de usarnos, ¿qué tiene que hacer el Señor? Formarnos, para después usarnos. Lo voy a cantar otra vez. ¿Le hemos dicho alguna vez, te recibo como mi Salvador personal? Eso significa, toma mi vida, te la entrego a ti. Para partir de ahí, Señor, tú dices, tú edificarás tu iglesia, Señor, fórmame. ¿Cómo? A tu imagen. Y tercero, ¿para qué tú viniste, Señor? Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Toma mi vida, forma y usa mi vida. ¿Qué vida? La tuya. Bendito es Dios. Sí, tómala, Señor, fórmala, Señor, y úsala, Señor. Sí, tómala, Señor, fórmala, Señor, y úsala, Señor, con tu poder. Ni aquí ni en ningún lugar acostumbro a hacer llamamientos. Si estuviera en un evento evangelístico, sí, pero a la iglesia no le hago llamamientos. ¿Por qué? Porque no es que oigan lo que estoy diciendo, sino el que tenga oído oiga lo que el Espíritu está diciéndole a quién, a los inconversos, a la iglesia. Y de ahí cada cual que responda, ¿verdad? Al que tenga oído, amén.